Me llamo Rodrigo Espinosa Varela. Tengo 34 años. Soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y pasé 7 años dentro de los Zetas. No como halcón, no como mandadero, como operador, como el que recibía órdenes directamente del coordinador regional y las ejecutaba sin preguntar. Hoy estoy en un programa de protección de testigos que no voy a nombrar, en una ciudad que no voy a decir, con una cara que ya no es la misma que tenían en sus listas. Y lo que les voy a contar esta noche es algo que muy poca gente sabe. Porque los que lo vivieron están muertos, están presos, o tienen demasiado miedo para hablar. Yo ya no tengo miedo. O sí lo tengo. Pero aprendí que el miedo no te protege, solo te paraliza. Y yo llevo 3 años paralizado, callado, cargando esto solo, hasta hoy. La gente piensa que los Zetas son una cosa del pasado, que se fragmentaron, que los debilitaron, que ya no son lo que fueron. Eso es exactamente lo que ellos quieren que crean. Yo les voy a decir lo que vi con estos ojos. La estructura no desapareció. Cambió de nombre, cambió de cara, pero las rutas siguen siendo las mismas. Las casas de seguridad siguen siendo las mismas. Y lo más importante, la mentalidad sigue siendo la misma. La mentalidad de que una vida humana vale menos que un cargamento, menos que una deuda, menos que un mensaje. Pero no vine a hablarles de política criminal ni de geopolítica del narco. Vine a hablarles de una noche específica. Una noche en la que un hombre que yo conocía desde la secundaria me puso 2 opciones sobre la mesa. Literalmente sobre una mesa de madera en una bodega en las afueras de Nuevo Laredo, con una lámpara que colgaba del techo y moscas dando vueltas alrededor de la luz. Me dijo: Rodrigo, tienes que elegir. Y las 2 opciones eran tan malas, tan irreversibles, tan definitivas, que en ese momento entendí algo que tardé años en procesar completamente. No existe la salida limpia. No existe el momento en que puedes decir, hasta aquí llegué, y caminar hacia la puerta. Esa puerta no existe. La cerraron el día que entraste. Eso es lo que quiero que entiendan antes de que siga hablando. No hay romanticismo aquí. No hay gloria. No hay el cuate que se hizo rico y vivió bien y luego se retiró con su familia en paz. Eso no existe. Lo que existe es esto: una bodega, una lámpara, 2 opciones, y el resto de tu vida cargando el peso de lo que elegiste esa noche. Pero vamos por orden, porque si les cuento el final primero, no van a entender cómo llegué ahí. Y necesito que entiendan cómo llegué ahí. No para justificarme, ya no me justifico, sino porque si entienden cómo llegué yo, van a reconocer el camino, van a reconocer los pasos, y quizás, alguien que está escuchando esto en este momento va a ver dónde está parado y va a hacer algo diferente. Eso es lo único que me queda. Esa esperanza pequeña, ridícula. Que alguien escuche esto y dé un paso distinto al que di yo. Me llamo Rodrigo. Y esta es mi historia. Crecí en el municipio 2, que si son de Nuevo Laredo, saben exactamente de qué colonia estoy hablando. Y si no son de ahí, no necesitan saber más. Crecí con mi mamá, con mis 2 hermanas, sin padre desde los 8 años. No porque muriera, sino porque simplemente no volvió un día. Así de sencillo y así de complicado. Mi mamá trabajaba en una maquiladora en el turno de noche. Yo me quedaba con mis hermanas. Aprendí a calentar frijoles a los 9 años. Aprendí a cerrar con llave a los 9 años. Aprendí a no abrir la puerta a nadie a los 9 años. No les estoy contando el cuento del niño pobre que no tuvo opciones. No. Les estoy diciendo el contexto porque importa. Porque la gente que te recluta, y sí, existe reclutamiento, no es que uno va y toca una puerta y dice, quiero entrar.
La gente que te recluta sabe exactamente qué buscar. Saben leer una historia de vida en 10 minutos de conversación. Saben quién necesita dinero, quién necesita pertenencia, quién necesita que alguien le diga que vale algo. Yo necesitaba las tres cosas. Y tenía 18 años cuando me encontraron. Pero no fue ahí. No fue a los 18. Eso fue el primer contacto, la primera vez que alguien me habló. Me invitó a comer. Me trató como si fuera alguien. Eso fue la siembra. Lo que me metió de verdad ocurrió 4 años después, a los 22. Y fue una deuda, no mía, de mi hermano menor, mi hermano Cristian, que tenía 18 en ese entonces, que era el que yo había cuidado, el que yo había alimentado, el que se suponía que iba a salir diferente porque yo me había sacrificado para que saliera diferente. Cristian le debía 15,000 pesos a un prestamista que trabajaba para la plaza. 15,000 pesos que había pedido prestados para un negocito de ropa que nunca levantó. 15,000 pesos que en términos reales son casi nada, pero que en términos de esa gente son todo. ¿Por qué no es el dinero? Es el mensaje. Me avisaron un martes. Un cuate que conocía desde la prepa me llamó al celular y me dijo: Rodrigo, necesitas venir. Hay un problema con tu hermano. Y cuando llegué a la dirección que me dio, encontré a Cristian sentado en una silla, sin haber sido golpeado todavía, pero con 2 hombres parados detrás de él que no necesitaban levantar la voz para comunicar exactamente lo que iba a pasar si la deuda no se saldaba. El que hablaba se llamaba El 20. Ese era su apodo. Un hombre de unos 35 años, delgado, con una cadena de oro y unos tenis blancos que yo recuerdo perfectamente, porque cuando uno está en una situación de miedo extremo, la mente se aferra a los detalles más ridículos. Me dijo: tu hermano nos debe. Tú puedes pagar por él. Dinero o trabajo. Yo no tenía 15,000 pesos. Trabajaba en una vulcanizadora. Ganaba 2,800 pesos a la quincena. El 20 lo sabía. Por eso estaba sonriendo. Trabajo entonces, me dijo. 1 semana. Nos ayudas con una cosa y quedamos a mano. Tu hermano sale caminando hoy mismo y nadie vuelve a molestarlo. Una cosa. 1 semana. Una promesa que los dos sabíamos que no significaba lo que sonaba. Pero miré a Cristian en esa silla. Miré sus manos agarrando las rodillas. Miré que estaba tratando de no llorar y que le estaba saliendo mal. Y dije que sí. Eso fue todo. Así de rápido. Así de sin retorno. Un sí de 2 letras que me costó 7 años de mi vida y cosas que no voy a poder deshacer nunca. Esa misma noche me explicaron la primera tarea. No iba a ser lo que yo pensaba. Pensé que sería cargar cajas, mover algo de un lado a otro, algo físico y anónimo. No. La primera tarea era vigilancia. Me dieron una dirección en la colonia. Me dijeron que me parara en la esquina de 8 de la mañana a 2 de la tarde con un radio de esos de construcción y que reportara cada movimiento. Autos que llegaban, personas que salían, si había policía rondando. Nada más. Decían que era seguro. Decían que era lo más fácil del mundo. Y lo era. Y eso era exactamente el problema. Porque cuando algo es fácil y te pagan por ello, me pagaron 2,000 pesos por ese primer día. Casi lo que ganaba en 1 semana en la vulcanizadora. El cerebro empieza a hacer cálculos que no debería hacer. Empieza a normalizar. Empieza a decir: esto no es tan grave. Esto lo hace cualquiera. Esto no le hace daño a nadie directamente. Esa es la trampa. Esa es la trampa más sofisticada que existe y no necesita ingeniero para diseñarla. Solo necesita que seas humano y que necesites dinero. La primera semana se convirtió en 2. Las 2 en 1 mes. Para el tercer mes ya no era vigilancia. Para el tercer mes ya era otra cosa. El primer trabajo real.
Y cuando digo real quiero decir el primero que me dejó sin dormir fue un levantón. No era yo quien levantaba. Yo era el chofer. Manejé una Suburban negra a una dirección. Esperé con el motor encendido. Y cuando los otros 3 tipos subieron con un hombre maniatado en el asiento trasero, arranqué y seguí las instrucciones que me daban por radio hacia una casa de seguridad en las afueras. No vi qué pasó después. Me dijeron que me fuera en cuanto llegamos. Pero escuché. Escuché lo suficiente antes de que cerraran la puerta de la bodega. Manejé de regreso a mi casa en silencio. Me estacioné. Me quedé sentado en el carro 40 minutos sin poder mover las piernas. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la comprensión. A que tu cerebro finalmente procesa lo que tu cuerpo ya sabía. Que cruzaste una línea y que esa línea no tiene reversa. Entré a la casa. Mi mamá estaba dormida. Calenté agua para un café que no me tomé. Me acosté en la cama y miré el techo hasta que salió el sol. Al día siguiente contesté la llamada del 20. Le dije que sí para el siguiente encargo. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no dijiste no? ¿Por qué no fuiste a la policía? La respuesta honesta es que para ese momento ya entendía suficiente para saber que irme no era una opción geográfica. Sabían dónde vivía mi mamá. Sabían dónde vivían mis hermanas. Cristian seguía en la ciudad. Y la policía, en Nuevo Laredo en ese tiempo, en esa plaza, la policía era ellos. Literalmente. El comandante de zona lo supe después cuando vi su cara en una reunión de coordinación. Estaba sentado en la misma mesa. Así que seguí. Seguí porque el mundo en el que yo vivía no tenía la estructura que la gente de afuera imagina cuando piensa en salirse del narco. Salirse era morir, o era hacer que muriera alguien que amabas. Y yo no estaba dispuesto a eso. Todavía. Los primeros 6 meses fui lo que ellos llaman un apoyo. Alguien que hace las tareas de bajo perfil, que no sabe demasiado, que puede ser desechado sin que represente una pérdida operacional significativa. Un engrane pequeño. Prescindible, y eso en cierta forma me protegía. Porque la gente prescindible no recibe encargos que impliquen saber cosas que no debes saber. Pero hay un momento en toda trayectoria dentro de esa estructura en el que alguien de arriba te mira diferente. En que decides, conscientemente o no, darte a conocer. En que haces algo que los hace pensar que tienes valor más allá del trabajo de bajo perfil. Para mí, ese momento fue un problema de comunicación que resolví sin que me lo pidieran. Estábamos en medio de una operación de traslado, moviendo material de un punto A a un punto B, 2 camionetas, ruta establecida. Cuando el coordinador del convoy perdió comunicación con el punto de recepción. No había señal. El coordinador, que se llamaba El Pato y que era un hombre nervioso que sudaba aunque no hiciera calor, empezó a entrar en pánico. Dijo que abortáramos, que regresáramos. Yo había visto un teléfono satelital en la guantera del carro de adelante 3 días antes, cuando había ayudado a cargar equipo. Me bajé del carro. Fui al carro de adelante. Abrí la guantera. Saqué el teléfono. Llamé al número de emergencia que había memorizado de una lista que no se supone que debía haber memorizado, pero que memoricé porque tengo buena memoria y porque en ese mundo la información es sobrevivencia. Establecí contacto con el punto de recepción en 4 minutos. El traslado se completó sin problema. El Pato me miró diferente desde ese día. Y una semana después, me presentó con alguien que estaba un escalón arriba de él. Así funciona, no con una entrevista, no con un proceso, con un momento en que demuestras que eres útil de una manera que no esperaban. Y entonces subes. Y cuando subes, sabes más. Y cuando sabes más, ya no eres prescindible.
Y cuando ya no eres prescindible, las opciones de salida se reducen todavía más. La ironía perfecta. El hombre que el pato me presentó se llamaba, en la estructura, nadie usaba nombres reales. El licenciado. No era abogado. El apodo era sarcástico, creo. O quizás era una referencia a algo que pasó antes de que yo llegara. Era un hombre de unos 45 años, complexión normal, lentes de armazón delgado, que hablaba en voz baja y nunca levantaba el tono. El tipo de hombre que en la calle pasaría completamente desapercibido. El tipo de hombre que resulta ser exactamente el más peligroso en cualquier sala. El licenciado me hizo 3 preguntas la primera vez que nos reunimos. 1. ¿Tienes familia aquí en la ciudad? Sí. 2. ¿Tienes algún problema de adicciones? No. 3. ¿Puedes seguir instrucciones aunque no las entiendas? Me quedé un momento en esa última pregunta. Luego dije que sí. Bien, dijo, porque la mayoría de los problemas que tenemos vienen de gente que necesita entender antes de obedecer. Eso es un lujo que aquí no existe. Así empezó mi relación con el licenciado. Y así empezó la segunda etapa de mi tiempo dentro, que fue completamente diferente a la primera. Con el pato y con los de su nivel, el trabajo era físico, logístico, de presencia. Con el licenciado, el trabajo era de información, de coordinación, de anticipación. Yo era, en los términos que ellos usaban, un enlace, alguien que conectaba distintas partes de la operación sin que esas partes se vieran entre sí directamente. Un intermediario, un nodo. Y los nodos, descubrí pronto, estaban en todos lados. El tercer mes con el licenciado me mandó a una reunión en un restaurante de mariscos en el centro. Mesa del fondo. Yo llego. Me siento. Y la persona que está al otro lado de la mesa es un hombre uniformado. No voy a decir el rango. No voy a decir el cuerpo. Solo voy a decir que representaba una institución que se supone existe para combatir exactamente lo que yo representaba en ese momento sentado frente a él. Intercambiamos sobres. El mío tenía información. El de él tenía dinero y una lista de nombres. Nombres de personas que iban a ser detenidas en los próximos días, para que la estructura tuviera tiempo de moverlas o de limpiar las casas asociadas. Me tomé un caldo de camarón mientras el tipo revisaba lo que yo le había traído. Luego se levantó, me dio la mano como si fuéramos viejos conocidos y se fue. Yo terminé el caldo, pagué la cuenta, salí. Así funcionaba, sin drama, sin tensión cinematográfica. Solo 2 hombres comiendo en un restaurante de mariscos, haciendo un negocio que destruía vidas en ambas direcciones. Para el final del primer año con el licenciado, yo ya no era un engrane pequeño. Tenía mi propio grupo de apoyos que respondían a mí. Tenía acceso a información de 3 células distintas. Ganaba dinero que no sabía dónde guardar, porque el efectivo se acumula rápido y el efectivo en grandes cantidades es su propio problema. No puedes depositarlo. No puedes gastarlo de golpe sin llamar la atención. No puedes explicarlo. Compré cosas pequeñas. Ayudé a mi mamá con la renta. Le dije que había conseguido un trabajo mejor en una empresa de logística, que viajaba seguido, que por eso a veces no se sabía de mí por días. Ella me creyó porque quería creerme, o porque no quería saber. Esa distinción importa, pero no voy a abrirla aquí porque me parte en 2 y todavía no puedo cerrarla. Lo que sí voy a decir es esto. En algún punto del segundo año, dejé de sentir lo que sentía esa primera noche mirando el techo. El peso, la comprensión, ya no estaba. No sé exactamente cuándo desapareció. Solo sé que un día me di cuenta de que hacía las cosas sin ese peso y que esa ausencia era, en sí misma, lo más aterrador de todo. Porque el peso era lo único que me separaba de ellos completamente. Y lo había perdido. Hay una escena que necesito contarles.
Es del segundo año, creo que era octubre, y la recuerdo con una claridad que me molesta porque hay cosas que preferiría no recordar con esa claridad. Estábamos en una casa de seguridad en la periferia. No era una bodega industrial ni nada dramático. Era una casa normal, de colonia media, con una cocina y un patio con cemento y una televisión en la sala que estaba puesta en un canal de caricaturas, porque el tipo que cuidaba la casa tenía un hijo de 4 años que se quedaba con él a veces. Esa noche el niño no estaba, pero el canal de caricaturas seguía puesto. Había 3 hombres detenidos en el cuarto del fondo. Yo estaba ahí en función de enlace. Había que identificar a uno de los 3, confirmar información y comunicar una decisión hacia arriba. El licenciado me llamó. Me dijo: "El del medio es el que nos interesa. Los otros 2 son daño colateral. Tú sabes lo que eso significa". Lo sabía. Me quedé parado en el pasillo con el teléfono en la mano. La televisión en la sala ponía el audio de alguna caricatura con voces agudas y música alegre. Abrí la puerta del cuarto. Vi a los 3 hombres. El del medio me miró y vi en su cara que entendía exactamente qué significaba que yo abriera esa puerta de esa manera. Cerré la puerta. Salí de la casa. Le devolví la llamada al licenciado y le dije que la identificación no había sido posible. Que los 3 hombres tenían un perfil físico demasiado similar y que necesitábamos otra fuente de confirmación antes de proceder. Era mentira. La identificación había sido perfectamente posible. Yo lo sabía. El licenciado probablemente lo sabía. Pero me dejó con la mentira esa noche. Me dejó irme. ¿Por qué? Todavía no lo entiendo completamente. Quizás necesitaba verme dudar. Quizás estaba evaluando algo. Quizás simplemente calculó que 3 muertos innecesarios eran un problema logístico que no valía la pena en ese momento. Lo que sé es que esa noche me fui a casa y el peso volvió. Volvió todo junto de golpe, con intereses, con todo lo que había callado en esos 2 años. Me encerré en el baño y vomité. Y luego me senté en el piso del baño y estuve ahí mucho tiempo pensando en los 2 hombres que seguían vivos porque yo había mentido. Y en que esa lógica, la de que mi mentira los había salvado, era la lógica más retorcida del mundo, porque yo era parte de la razón por la que estaban ahí en primer lugar. No hay héroes en esta historia. Eso es lo que quiero que quede claro. Ni siquiera en los momentos que podrían parecer redentores. Pero el peso había vuelto. Y con el peso volvió algo más. La idea, por primera vez en 2 años, de que quizás existía una salida. No limpia. No sin consecuencias, pero posible. Esa idea la metí en una caja y la cerré. Todavía no era el momento. Todavía no tenía los elementos. El momento llegó. El momento de la bodega. El momento de las 2 opciones. 1 año y medio después de esa noche del baño. Para entonces yo llevaba casi 4 años en la estructura. 3 y medio de ellos bajo el licenciado. Había ascendido lo suficiente para tener acceso a cosas que no debería saber un hombre de mi nivel. Y lo suficiente para que mi desaparición representara un problema logístico real. Eso me protegía. Eso también me ataba. En esos 4 años habían pasado cosas que cambiaron el panorama operacional. Hubo arrestos de gente importante, no los más importantes, los de nivel medio que son los que realmente mueven la maquinaria. Hubo ajustes. Hubo momentos de paranoia colectiva en los que la estructura se miraba hacia adentro, buscando quién había filtrado qué información a quién. En uno de esos momentos de paranoia, cayó un hombre que se llamaba, en la estructura, el contador. El contador era el responsable de mover el dinero de 4 células distintas, incluyendo la mía. Cayó en un operativo que olía a información interna, y cayó con documentación. La documentación no me comprometía directamente,
pero había nombres, apodos, en realidad, en esa documentación que podían rastrearse hacia mí con el nivel correcto de investigación. El licenciado lo sabía. Y cuando el licenciado sabía algo sobre ti que representaba un riesgo, tenías dos caminos. Te convertías en alguien que él necesitaba mantener cerca y callado, o te convertías en un problema que había que resolver. Yo sabía suficiente para hacer las dos cosas simultáneamente. Y eso es lo más peligroso que puede ser en esa estructura. Fue durante ese periodo, los 3 meses después de la caída del contador, cuando el ambiente cambió de manera que solo puedo describir como una temperatura. No era nada visible, nada que pudiera señalar y decir, esto es la señal. Era una temperatura. Las llamadas tardaban más en ser devueltas. Los encargos llegaban con menos anticipación. Las reuniones de coordinación que antes eran en grupo empezaron a ser individuales. Un compañero de estructura, uno con quien había trabajado en varios encargos, al que llamaban el tortas, porque siempre comía tortas cuando estaba nervioso y siempre estaba nervioso, me dijo una noche mientras esperábamos en un carro: Rodrigo, algo está pasando. No sé qué, pero algo está pasando. 2 semanas después, el tortas desapareció. No lo arrestaron. Desapareció. Eso fue cuando saqué la idea de la caja. Eso fue cuando empecé a pensar en serio. Tenía 2 activos principales: información y una relación. La información era lo que había acumulado en 4 años. Nombres, rutas, casas, contactos dentro de instituciones, movimientos de dinero. La relación era un hombre, no voy a describir quién, que yo sabía que tenía conexión con una agencia que no era la policía local ni la estatal. Una agencia federal, con presencia extraterritorial. Había conocido a este hombre en circunstancias que no voy a detallar. Tenía su número. Nunca lo había usado para lo que estaba pensando usarlo ahora, pero lo tenía. El problema era el tiempo, porque las ventanas en esa estructura no duran. Y yo podía sentir que la mía se estaba cerrando. Fue en ese contexto, esa presión, esa temperatura, esa cuenta regresiva que solo yo podía sentir, pero que era absolutamente real, que llegó la noche de la bodega. Me llamó el licenciado un miércoles a las 10 de la noche. Me dijo que fuera a una dirección. Solo la dirección, sin contexto, sin explicación. Eso en sí mismo era inusual. Normalmente había alguna indicación de qué esperar. La bodega estaba en una zona industrial. Afuera había 2 vehículos y 3 hombres que yo no reconocí, lo que también era inusual. Normalmente en las reuniones del licenciado yo conocía al menos a una persona. Estos 3 no los había visto nunca. Entré. La lámpara que les mencioné al principio, las moscas, una mesa, 2 sillas, el licenciado de un lado, una silla vacía del otro. Me senté. El licenciado no habló de inmediato. Se quedó mirando sus manos sobre la mesa. Luego levantó la vista y me miró de una manera que no me había mirado antes. No era amenaza exactamente. Era evaluación, como si me estuviera viendo por primera vez. Rodrigo, me dijo, voy a ser directo contigo porque creo que te lo mereces y porque no tengo tiempo para rodeos. Asentí. Hay información que salió de nuestra estructura en los últimos meses. Información que terminó en manos que no debía terminar. El contador era parte de eso, pero no era todo. Hay alguien más. Sentí mi corazón en los oídos. Mantuve la cara quieta. Eso era lo único que podía hacer. Mantener la cara quieta. Tú eres uno de los que tenían acceso a esa información, continuó. No el único, pero sí uno. Y necesito saber 2 cosas. Primero, si fuiste tú. Segundo, si no fuiste tú. Si sabes quién fue. Me tomó un segundo entender completamente lo que me estaba diciendo. No era una acusación directa. Era una trampa más sofisticada que eso. Si digo que no fui yo y no doy un nombre alternativo,
Soy el culpable por omisión. Si doy un nombre, ¿estoy firmando la sentencia de alguien inocente o estoy revelando que tengo información sobre las filtraciones que no debería tener? Cualquier respuesta me comprometía. No fui yo, dije. El licenciado asintió lentamente. ¿Y quién fue? No lo sé. Silencio. Un silencio que duró quizás 15 segundos y que se sintió como 15 minutos. Rodrigo, dijo finalmente, tengo que hacerte entender algo. Esta conversación no es el principio de una investigación. Esta conversación es el final de una. Llegué aquí con una conclusión. Vine a ver si tú me dabas razones para cambiarla. ¿Y cuál es la conclusión? Que eres un riesgo, no necesariamente porque hayas filtrado tú, sino porque sabes suficiente para que no podamos permitirnos la duda. Ahí estaba. Lo que había estado sintiendo en esa temperatura de los últimos 3 meses. Confirmado. Dicho en voz baja, sin dramatismo, como si estuviera leyendo un reporte. Entonces, dije, y escuché mi propia voz sorprendentemente calmada. ¿Qué opciones tengo? El licenciado juntó las manos sobre la mesa. 2, dijo. La primera, te quedas, pero ya no en el rol que tienes. Pasas a un rol diferente, con menos acceso, bajo supervisión directa. Esencialmente, te conviertes en uno de los apoyos de nuevo. Vuelves al principio. Con la diferencia de que ahora sabes demasiado para ser reemplazable. Así que la supervisión va a ser constante y total. Tu familia también va a estar considerada en ese arreglo. La pausa antes de considerada lo decía todo. ¿Y la segunda? La segunda es que te vas. Permanentemente. No de la ciudad, eso ya lo intentarías de todos modos. Permanentemente. Lo dijo sin cambiar el tono. Permanentemente. En ese contexto, en esa boca, con esas 3 personas afuera que yo no conocía. Significaba una sola cosa, así que ahí estaban. Las 2 opciones. Una jaula con mi familia como garantía de mi conducta. O la muerte. Ninguna era buena. Él tenía razón. Ninguna era buena. Pero había una tercera opción que él no había puesto sobre la mesa. Una que yo había estado construyendo en silencio durante los 3 meses anteriores. Una que dependía de que saliera de esa bodega esa noche. Necesito tiempo para pensar, dije. El licenciado me miró como si la petición fuera en sí misma una respuesta que confirmaba algo. Tienes hasta el viernes, dijo. Son 2 días. De acuerdo. Me levanté. Nadie me detuvo. Caminé hacia la puerta. Empujé la puerta. Salí a la noche, al calor de Tamaulipas, al ruido distante de la ciudad, a un cielo sin estrellas porque había nubes. Subí a mi carro. Arranqué. Manejé 3 cuadras. Me orillé. Saqué el teléfono. Llamé al número que tenía desde hacía 2 años y nunca había marcado. Contestó al segundo timbrazo. Necesito hablar, dije. ¿Cuándo? Ahora, esta noche. Una pausa. Puedes estar en Monterrey para las 6 de la mañana. Eran las 11:15 de la noche. Nuevo Laredo a Monterrey son 2 horas y media, 3 con precaución. Sí. Bien. No traigas nada electrónico que pueda ser rastreado. Solo el teléfono con el que me estás llamando, que supongo que es limpio. Es limpio. Bien. Texto la dirección en 5 minutos. Colgué. Me quedé en el carro otros 3 minutos pensando si esto era otro tipo de trampa. Si este hombre era también parte de la estructura. Si este número era un señuelo. Si la reunión en Monterrey era el final de una historia diferente con el mismo resultado. No tenía manera de saberlo. Nunca se tiene manera de saber eso completamente. Arranqué de nuevo y tomé la carretera hacia Monterrey. Las 2 horas y media en esa carretera fueron las más largas de mi vida. No exagero. Cada luz de freno adelante era una señal de alerta.
Cada vehículo que me rebasaba era una posibilidad. Paré en una gasolinera a la mitad del camino. Compré agua. Usé el baño. Me miré en el espejo. No sé qué esperaba ver. Me vi a mí. Con 4 años y medio de decisiones en la cara y 2 horas por delante para llegar a donde iba. El texto llegó mientras pagaba el agua. Una colonia en Monterrey, una calle, un número de casa. Llegué a las 5:48 de la mañana. La casa era pequeña, de fachada sencilla, sin nada que la distinguiera de las 20 casas iguales en esa calle. Toqué. Abrió el hombre cuyo número tenía. Me hizo pasar. Había otra persona adentro. Una mujer de unos 40 años, ropa informal, cara de no haber dormido o de haber dormido muy poco. Nos sentamos en una sala pequeña con una mesa de centro y 3 vasos de agua. «Habla», dijo el hombre. Y hablé. 4 horas seguidas. Con fechas, con nombres, con descripciones físicas, con direcciones, con protocolos de comunicación, con nombres dentro de instituciones, con movimientos de dinero que había visto y cómo funcionaban. Hablé todo lo que sabía de manera organizada, de la manera más útil que podía. Porque si iba a hacer esto, iba a hacerlo de manera que valiera algo. La mujer tomaba notas. El hombre hacía preguntas. Algunas preguntas eran de verificación, cosas que obviamente ya sabían y querían confirmar. Eso me dijo que la información era real, que las personas en esa sala tenían la infraestructura para hacer algo con ella. A las 10 de la mañana el hombre me miró y dijo, «¿Qué necesitas?» «Salida. Para mí y para mi familia». «¿Cuántos?» «Mi mamá, mis 2 hermanas, mi hermano». Asintió. «¿Cuánto tiempo tienes?» «El licenciado me dio hasta el viernes. Hoy es miércoles». «Eso es muy poco tiempo». «Lo sé. Vamos a necesitar que regreses a Nuevo Laredo, que actúes normal, que no hagas nada que genere alertas hasta que te indiquemos». Respiré. «¿Cuánto tiempo?» 48 horas máximo, probablemente menos. Asentí. No tenía otra opción. Las opciones en este punto eran confiar o no confiar. Y si no confiaba, estaba de vuelta en la bodega con el licenciado el viernes, sin nada diferente en mis manos. De acuerdo. Me dieron un teléfono nuevo. Me dieron una palabra de código para usarlas y sentía que algo se había acelerado. Me dijeron que no contactara a mi familia antes de recibir instrucciones. Me dijeron que llegara a Nuevo Laredo en un tiempo razonable para el viaje, que no apresurara nada. Manejé de regreso. Llegué a mediodía. Fui a mi departamento. Me acosté. Dormí 3 horas con el teléfono nuevo bajo la almohada. Esas 40 horas que siguieron son las que no puedo describir bien. Funcioné en piloto automático. Contesté un mensaje del licenciado con normalidad. Fui a una reunión de rutina con uno de mis apoyos sin que nada en mi comportamiento indicara nada diferente. Comí en un puesto de tacos en la calle. Lavé ropa. Hice las cosas que hacía normalmente. Por adentro era una línea plana. No ansiedad, no miedo, no nada. Solo el mecanismo funcionando porque tenía que funcionar. A las 2 de la madrugada del jueves, recibí el mensaje en el teléfono nuevo. 3 palabras. Mueve a tu familia. Siguieron instrucciones precisas. Una dirección, una hora, qué llevar, qué no llevar, qué decirles a ellos y qué no decirles todavía. Llamé a mi mamá. Eran las 2:20 de la madrugada. Contestó asustada porque una llamada a esa hora solo es malas noticias. «Mamá», dije, «necesito que escuches y que hagas lo que te digo sin preguntar todavía. ¿Puedes hacer eso?» Silencio. «¿Estás bien?» «Sí, pero necesito que hagas lo que te digo. ¿Puedes?» «Sí». Le di las instrucciones. «Llama a tus hermanas, despierta a Cristian. Empaquen lo mínimo indispensable, documentos y ropa para 3 días. Esperen en la sala con las luces apagadas.
¿Llegó alguien a recogerlos? No me preguntó más. Eso es lo que me rompe cuando lo pienso. Que no me preguntó más porque en algún nivel, en algún lugar que nunca habíamos hablado, ella sabía suficiente para entender que este momento iba a llegar, que había estado esperando este momento, que había construido una distancia mental que la había preparado para él. A las 4 de la mañana mi familia estaba fuera de la ciudad. A las 4:30 sonó el teléfono normal, el de la estructura. No era el licenciado, era uno de los hombres externos que había visto en la bodega. ¿Dónde estás? En mi departamento. Quédate ahí. Colgaron. Entendí lo que eso significaba, o lo que podía significar. Fui a la cocina, abrí un cajón, saqué el teléfono nuevo, mandé un mensaje. Aceleración. Me necesitan en posición. La respuesta llegó en 40 segundos. Una dirección. Ya hay alguien afuera. Sal por la puerta de atrás en 3 minutos. 3 minutos. Me puse los tenis. Agarré la mochila que tenía preparada desde el martes. Documentos, dinero en efectivo, nada más. Fui a la puerta de atrás del departamento que daba a un pasillo de servicio. Abrí. El pasillo estaba oscuro. Salí. Al final del pasillo había una escalera que bajaba al área de estacionamiento del edificio de atrás. Bajé. En el estacionamiento había una camioneta gris con las luces apagadas. Me acerqué. El vidrio bajó. Era un hombre que no conocía. ¿Rodrigo? Sí. Sube. Subí. Arrancamos antes de que cerrara la puerta completamente. 2 cuadras después, escuché sirenas en la dirección de mi edificio. No sé si eran para mí específicamente o si eran parte de algo más grande que estaba ocurriendo en ese momento en otros puntos de la ciudad. Tampoco pregunté. El hombre manejaba en silencio y yo me quedé en silencio también. Estuve en 3 ubicaciones distintas en las siguientes 72 horas. No me dijeron nada de lo que estaba pasando afuera. No tuve acceso a noticias. No tuve contacto con mi familia hasta el segundo día, cuando me dejaron hacer una llamada corta para confirmar que estaban bien. Estaban bien. Mi mamá lloró. Yo no pude llorar todavía. En la 4ª ubicación me encontré con personas distintas, más formales, con una institucionalidad visible que las anteriores no tenían. Me informaron de manera general que la operación había incluido múltiples detenciones, que había habido situaciones complicadas en distintos puntos, que el licenciado no estaba entre los detenidos. Ese último dato lo procesé en silencio. El licenciado no estaba entre los detenidos, lo que significaba que seguía libre, lo que significaba que tarde o temprano iba a saber qué había pasado y quién había facilitado que pasara. Me lo dijeron con una neutralidad que era, en sí misma, una manera de comunicarme el nivel de riesgo que seguía existiendo. No me prometieron que estaría seguro. Me explicaron cómo funcionaba el programa al que iba a entrar. Me explicaron qué implicaba en términos de identidad, de ubicación, de contacto con personas de mi vida anterior. Lo que implicaba era, esencialmente, la vida que conocía dejaba de existir. Firmé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Han pasado 3 años desde esa noche en el estacionamiento. 3 años en los que he vivido en un lugar que no voy a nombrar, con una identidad que no es la mía, en una rutina que construí desde cero. Mi familia está bien, están en otro lugar, tampoco lo voy a decir. Pero están juntos y están bien, y eso es lo único que importa. El licenciado sigue libre, según lo que me han dicho. La estructura que él representa sigue operando, aunque en una forma diferente, más fragmentada, más difícil de rastrear. Los arrestos de aquella noche hicieron daño, pero no destruyeron nada. Las estructuras de ese tipo no se destruyen con arrestos, se adaptan, se reorganizan, se reinventan y siguen reclutando. Eso es lo que me trajo aquí hoy. No la necesidad de hablar de mí.
No catarsis ni ninguna de esas palabras que la gente usa cuando quiere explicar por qué alguien habla de cosas que debería callar. Me trajo aquí algo más simple y más urgente. Sé que mientras estoy grabando esto, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Culiacán, en Celaya, en Zacatecas, en Ciudad Juárez, hay jóvenes de 18, 20, 23 años teniendo conversaciones que se parecen a la que tuve yo a los 22. Un hombre que los trata bien. Una propuesta que suena razonable. Una deuda. Una emergencia. Una promesa de que es solo una vez, solo una semana, solo una cosa. Yo fui esa persona. Y sé exactamente cómo suena esa conversación desde adentro. Y sé exactamente cómo suena la promesa y por qué la crees. No porque seas tonto. Eso es lo más importante que quiero decir. No porque seas tonto, ni débil, ni malo, sino porque las personas que hacen esas conversaciones son muy buenas en lo que hacen. Llevan años perfeccionando la manera de encontrar lo que necesitas y ofrecértelo. Son mejores en su trabajo de lo que cualquier vendedor legítimo en cualquier empresa legítima podría serlo. Porque sus consecuencias por fallar son diferentes a las de cualquier vendedor legítimo. Lo que te ofrecen es real. El dinero es real. La sensación de pertenecer a algo es real. La protección que parecen ofrecer es real, al menos por un tiempo. No te estoy diciendo que es todo mentira. Te estoy diciendo que el precio es lo que no te dicen completamente. Te dicen el precio en cuotas pequeñas. La primera cuota es manejable. La segunda también. Para cuando llegas a la cuota que no puedes pagar, ya no puedes salirte. No hay un momento en que alguien te ponga frente a frente con el costo total desde el principio. Si te lo pusieran, no entrarías. Lo saben. Por eso no lo hacen. El costo total es este. 7 años de mi vida que no voy a recuperar. Una identidad que perdí. Una ciudad que no puedo volver a pisar. Una cara que me cambiaron quirúrgicamente porque había demasiados riesgos con la que tenía. Mis hermanas que crecieron sin poder decirle a nadie su apellido real. Mi mamá que lleva 3 años sin poder llamar a sus amigas de toda la vida porque cualquier contacto es un riesgo potencial. Mi hermano Cristian, por cuya deuda de 15,000 pesos entré a todo esto, que vive con la culpa de eso, aunque yo le he dicho 1000 veces que no es su culpa, que no lo es, que las decisiones fueron mías. Eso es lo que 15,000 pesos compraron. Eso es lo que una semana una cosa costó. Y eso es lo que está del otro lado de esa conversación amable que te van a hacer o que ya te están haciendo. No te lo van a decir, pero ya te lo dije yo. Si estás en esa conversación, aléjate. No mañana, ahora. Aléjate aunque no puedas explicar por qué completamente todavía. Aléjate aunque la persona que te está hablando sea alguien que conoces de toda la vida. Aléjate aunque el dinero que te están ofreciendo sea exactamente lo que necesitas. Aléjate porque hay un Rodrigo en tu futuro si no lo haces. Y el Rodrigo de tu futuro va a grabar un video como este desde un cuarto que no puede decirte dónde queda. Con una cara que no es completamente la suya, deseando poder volver a ese momento y empujarte afuera de esa conversación con las 2 manos. Aléjate. Si ya estás adentro y estás buscando salida, sé que parece que no existe. Sé que cada puerta que ves tiene a alguien del otro lado que la controla. Sé que tu familia es el argumento más poderoso que tienen para mantenerte. Todo eso lo sé porque lo viví. Pero las salidas existen. Son costosas y son complicadas y ninguna es limpia. Pero existen. Hay gentes. No la policía local, no la estatal en la mayoría de los casos, sino niveles más arriba. Agencias con otra estructura, que tienen programas, que tienen protocolos, que pueden mover a una familia en 48 horas si la información es real y la voluntad es genuina. Yo soy evidencia de que es posible. Costosa, imperfecta, llena de pérdidas que no se recuperan.
pero posible. Y si no estás ni adentro ni en esa conversación, cuida a quienes te importan, no de manera paranoica, de manera realista. Habla con tus hijos, con tus hermanos, con los jóvenes que tienes cerca, no con el discurso del "las drogas matan", que nadie escucha porque nadie lo cree. Con conversaciones reales, con preguntas reales, con la disponibilidad de que si alguien está en un problema que no sabe cómo resolver, puede venir a ti antes de ir a buscar soluciones en el lugar equivocado. La mayoría de las personas que entran a esas estructuras no entran porque quieren el narco. Entran porque tienen un problema que no saben cómo resolver de otra manera y alguien aparece con una solución. Si la solución legítima existe primero, la ilegítima no gana. Me llamo Rodrigo Espinosa Varela. Tengo 34 años. Pasé 7 años dentro de los Zetas. Hoy estoy vivo y estoy hablando, y eso, después de todo lo que les conté, es lo más extraño y lo más valioso que tengo. Cuídense.